Hola Kiki, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bueno, pues vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy de la predicción a la decisión, la inteligencia artificial en la toma de decisiones en cirugía congénitos cardíacos. El doctor Enrique Pasos, pues amigo de todos nosotros, anestesiólogo cardiovascular pediatra y bueno, pues un fiel creyente y amante de la inteligencia artificial. Dale, Quique, adelante. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues gracias, Charlie, por la invitación, como siempre. No quiero que el tema haga o cree muchas expectativas. Es quizá al final me gustaría escuchar los comentarios en relación a lo que opinan, ¿no? Hay grandes diferencias en experiencia en esta sala. Y entonces, pues me gustaría un poco escuchar ese feedback de esto que no es el futuro, tampoco está tan en el presente, ya lo vamos a ver más adelante. Tampoco es como que ya llegó, ya está aquí, funciona, lo usamos, pero pues yo creo que hay que irse preparando para estas cosas. Ok, no sé si... Ahí está. Entonces, primero, pues algo que es un tema que siempre me ha gustado mucho. En los últimos años me he puesto a leer acerca de por qué tomamos las decisiones que tomamos y que con eso podemos o nos envuelven los resultados en el que vivimos, ¿no? Clínicamente también existe una particularidad en la toma de decisiones o no, ¿no? Entonces, bueno, pues es una diapositiva que explica un poco qué es la toma de decisiones. Racionamiento ordenado, hay evidencia científica que respalda ese razonamiento, nos ayuda a llegar a diagnósticos en los clínicos o terapéuticos, pero el objetivo en clínica, el objetivo de la toma de decisiones es el beneficio de la salud. Y está bien establecido que somos tan buenos o malos médicos como tan buenas o malas decisiones tomemos, más allá del conocimiento. Y esto es algo que vamos a ir diciendo varias veces, lo encontré muchas veces, ese argumento, ¿no? No es que nos falte información, es cómo procesamos la información. Entonces, por eso es importante analizar por qué tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, históricamente, la medicina se ha visto envuelta en una serie de evolución en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, pues puros dogmas, esto se hace por esto, si le pones o le das de hierba, pues vomita, en fin, ¿no? No había una evidencia sistemática menos, no está basada en investigación ni conocían la investigación, ¿no? Fue evolucionando cuando se descubrieron los gérmenes, pues las teorías antisépticas, en fin. Y entonces se vio prácticamente una relación en el cambio de conducta en cuanto a no tener una idea de por qué hacemos las cosas, solo nos las han dicho así, que era en la antigüedad. Hay una asociación entre las enfermedades y los gérmenes. Entonces ahí había un cambio en el pensamiento clínico del médico, ¿no? Después, hasta el siglo XX, pues hay un poco ya más de consolidación de las especialidades, hay más diferenciación de todas las especialidades, se ha acumulado ya una gran cantidad de experiencia, empieza a haber un poco uso de guías en algunos hospitales y la toma de decisión está basada más que nada en la experiencia, o sea, y hay como una sistematización individualizada, ¿no? Cada uno de los médicos con base a su experiencia, iba reproduciendo la toma de decisiones, ¿no? Pues si la vez pasada hice así, pues ahorita lo voy haciendo así. Entonces dependía mucho de su curva de aprendizaje, del nivel de exposición, del número de casos y estaba basada su toma de decisión en eso, ¿no? Y ya para los años 90 o a partir del año 90 hasta ahorita, pues la famosísima medicina basada en evidencia, que entonces vino a cambiar un poco más ya esta toma de decisiones autóloga de una sola persona que decía cómo se tenían que hacer las cosas. Ya había una evidencia, la base es la evidencia científica, las publicaciones, las investigaciones, los artículos, todas estas cosas, el grupo o consenso de expertos y sí, la experiencia siguió siendo o sigue siendo sigue jugando un papel importante en la toma de decisiones,
pero ya la base es la, la información, ¿no? Entonces se crean guías más sistematizadas con base en la información que existe y que va actualizándose día a día, ¿no? Y también las preferencias y los valores de cada paciente influyen sobre la toma de decisiones, pero hoy en día es un poco más basado en la evidencia. Aún así, siguió evolucionando y a partir del 2000, este famosísimo libro de Errares de Humanos y cómo la influencia del factor humano sigue estando presente en la toma de decisiones de los clínicos. Entonces, sí, sí leemos, sí tenemos la información, pero hay todavía una parte del clínico que influye sobre su toma de decisión. Y esto hay que reconocerlo porque se dieron cuenta que al reconocer esta conciencia del error humano, pues se mejoraron las cosas porque uno trata de mejorar o de disminuir ese error humano, ¿no? Entonces, había ya prácticas para mejorar, como es la simulación, como son todos estos entrenamientos, y reconocer cuáles son estos habilidades que son importantes y que no están basadas en tanto en la información, sino en el individuo, ¿no? Surge entonces la conciencia de la toma de decisión no es puramente racional, sino que está influenciada por el estrés, el entorno, el trabajo en equipo, o sea, la interacción entre los miembros de un equipo de trabajo influyen sobre la toma de decisiones, que tiene sesgos cognitivos y que eso nos puede llevar a equivocarnos también. En fin. Y el sexto paso sería, ¿qué vamos a hacer entonces con una estructura tecnológica que nos pueda ayudar a disminuir estos sesgos cognitivos? Quizá la evolución o el siguiente paso no está todavía bien claro, no hizo un cambio como lo hicieron los que acabo de comentar, pero sin duda viene esa información. Entonces, el resumen es cómo ha evolucionado la toma de decisiones clínicas desde el origen de nuestros tiempos. Hoy en día este triángulo, que son los conocimientos, la investigación científica con la experiencia del individuo e influenciadas también por el factor humano, que son estos sesgos cognitivos, las emociones a la hora de tomar las decisiones. Y les spoileo un poco, la inteligencia artificial sin duda nos gana en varios de estos tres, mínimo en ciencia, en el conocimiento, en la investigación, en el dominio de los datos. No creo que haya un humano que pueda procesar datos tan rápidamente y tan número grande de datos como la inteligencia artificial. La experiencia también ha empezado a influenciarse por la inteligencia artificial en estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es esta serie de capas y entonces desde los datos, los protocolos, los procesos, el machine learning, y hoy en día la inteligencia artificial generativa, que es la evolución de que puede generar sus propios datos la inteligencia artificial. Entonces está aprendiendo la inteligencia artificial, que es lo mismo que pasó con el individuo, está generando experiencia en sí mismo. Entonces, al menos en dos de estos, la inteligencia artificial ha estado muy presente, ¿no? Entonces, ¿qué dice la neurociencia en relación a por qué tomamos o cómo es que tomamos las decisiones del modo que lo hacemos, ¿no? Se sabe entonces que no hay un lugar específico en el cerebro en donde dicen, aquí está el centro específico de la toma de decisiones. La toma de decisiones es un complejo red de interacción entre varias partes de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, obviamente, donde hay reglas, control, ejecución, hay valoración de los datos, la cíngula, que hay un monitoreo del conflicto y puedo revisar el error, en fin. Entonces, decidir no es elegir qué cosa tengo entre una u otra, entre A y B, ¿no? Es integrar un valor que está influenciado por la memoria, por mi experiencia previa. Sin duda, las emociones van a influir el conflicto en tiempo real. Todo eso nos va a llevar a tomar decisiones. Sin embargo, también descubrieron, este paper está interesante, descubrieron por resonancia magnética funcional que no es lo mismo cuando el individuo se le somete a un cuestionamiento o a una toma de decisiones en el cual entiende las reglas, en el cual entiende los patrones, a cuando no entiende los patrones. Entonces,
esa certeza de, tengo que llegar al punto B y el camino más fácil es por acá, tomo la decisión de hacerlo. Uf, se quita, es muy fácil para el ser humano tomar decisiones cuando hay certeza, cuando hay entendimiento. Y descubrieron, este es el comparativo, que cuando toma de decisiones con certeza, con facilidad, con patrones, se estimulan solo tres núcleos cerebrales: la corteza prefrontal ventromedial, la corteza orbitofrontal, en donde estas dos tienen una gran relación con la recompensa. Esto es, hay un mecanismo mental que favorece tomar decisiones rápidamente. Y entonces se genera una gran satisfacción, secreción de dopamina, entonces me genera satisfacción tomar decisiones en las cuales yo estoy seguro que las tomé con certeza, porque entendí el patrón, ¿no? Entonces se generan, como ven aquí en la fotografía, solo estas zonas que están en rojo son las que se activaron, ¿no? Genera menos carga cognitiva, entonces sabemos que la economía del organismo siempre va a favorecer procesos fisiológicos que consumen menos energía, entonces siempre va a estar más favorecida la toma de decisiones con base en la certeza. La certeza es intrínsecamente gratificante, como ya mencioné. A diferencia de cuando hay incertidumbre, cuando no entiendo el patrón, cuando el cuestionamiento es muy complejo, cuando hay muchos datos que tengo que analizar y tomar esta decisión, esta conjetura. Y ahí es donde descubrieron, se ven, a diferencia de la resonancia anterior, en la que son muy pocos los puntos en rojo, aquí hay muchísimos más y más extensos puntos que se activan cuando al individuo se le cuestiona, pero no entiende los patrones, ¿no? Y tiene que tomar una decisión, ¿no? Entonces, corteza prefrontal, dorso lateral, corteza de la cingula anterior, el estriado, la amígdala, el hipocampo, todas estas estructuras se activan cuando se tiene que tomar decisiones en incertidumbre. Es una red más amplia, está mucho más conectada y obviamente genera mucho mayor demanda de energía cognitiva, ¿no? Hay una mayor necesidad de actualización. Estoy desgastándome tratando de entender cuál es el patrón y estoy pidiendo más datos. Se requiere obviamente mucho más esfuerzo mental para buscar estos patrones, reinterpretar los datos que ya tengo, los vuelvo a analizar y por eso ajusto estas decisiones o puedo ir ajustando estas decisiones. Entonces es metabólicamente más costoso para el organismo, ¿no? No está diseñado el cerebro del ser humano para vivir en esas situaciones de incertidumbre, ¿no? Siempre trata de descargar o de ahorrarse esa energía mental y entonces trata de llegar a una conclusión. Por eso es que el sistema inicial es muy satisfactorio, ¿no? Trata de dar la recompensa para tratar de, sí, la decisión es esta, punto. Y me siento satisfecho de haber tomado una decisión. Esa es una publicación reciente, ¿no? Entonces, la incertidumbre, que genera mucho estrés, mucho descarga de energía en el ser humano, si la combinamos con presión, tengo que además tomar la decisión lo más rápidamente posible. Impulsa obviamente esos famosísimos atajos mentales o sesgos cognitivos, porque repito, se necesita llegar a conclusiones rápidas, ¿no? Por otro lado, y como ya mencionamos en las primeras diapositivas, la toma de decisiones hoy en día sabemos que influyen mucho estos sesgos eh, de la actividad humana, ¿no? Y hay unas habilidades que han sido también evolucionadas en cuanto a los conceptos que son las habilidades blandas o las habilidades no técnicas, les llamaban también, ¿no? Son varias, aquí traje solo algunas porque sin duda influyen en mi toma de decisión y en mis resultados en la clínica, ¿no? Conciencia situacional, liderazgo es fundamental en todas las especialidades, toma de decisiones, que es el tema que viene hoy, pero también otro punto importante que es trabajo en equipo. ¿Qué tan importante es no solo ya que un individuo tome decisiones, sino un complejo de individuos puedan llegar a unas conclusiones porque tienen un objetivo en común, que es los mejores resultados, en este caso, de un paciente? Entonces, si pudiéramos juntar un equipo de trabajo, y esto es por lo que traje el tema aquí, que es el famosísimo cardio team, ¿no? Todos estos van a tomar decisiones en sus particularidades. Entonces, y van a influir sobre el paciente y su resultado. Entonces, qué importante es
en la práctica del perioperatorio, si así lo queremos decir, de los niños con cardiopatías congénitas y cómo todos vamos a influir con nuestras decisiones individuales al resultado o al pronóstico o al mejor pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces todos sabemos nuestra parte, todos sabemos lo que hacemos en cada una de nuestras áreas y qué tan importante es que trabajemos en conjunto o en equipo para que mejoremos los resultados. Entonces, aún así, aunque sabemos trabajar en situaciones complejas o complicadas, no siempre los resultados son los mismos. Y quizá, y lo que se menciona es, quizá no es por falta de conocimientos, ya también lo mencionamos, quizá es porque estamos tomando las decisiones no del modo, y no me refiero al modo equivocado, sino un modo diferente en equipo en momentos críticos, ¿no? Y este es, creo yo, el cuestionamiento de esta plática, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones en equipo y cómo esto influye o puede influir en los resultados, ¿no? Entonces, el tema o el problema central en la toma de decisiones en equipo en cirugía en congénitos cardíacos, pues no es falta de conocimiento, ya lo vimos, sino es esta variabilidad, ¿no? Todos los niños, aunque tengan la gama del Fallot, por ejemplo, es una gama y las edades pueden ser diferentes y hay una serie de circunstancias que hacen o que aumentan esta variabilidad, ¿no? Sobre esa variabilidad, aunque el conocimiento lo tengamos, es sobre lo que hay que tomar decisiones, ¿no? Y además, en esta línea del tiempo, en el manejo o en el abordaje, en el cual puede haber situaciones críticas, ¿no? A la salida de bomba, tenemos una situación crítica y tendremos que tomar decisiones. Con base a la experiencia, ya nos pusimos de acuerdo, estamos trabajando en equipo, solo uno toma decisiones y los demás solo vemos u obedecemos. Eso es un punto importante. Se deterioró el paciente, ¿quién toma la decisión? El anestesiólogo, el intensivista, el cirujano. Lo vamos a meter a ECMO. ¿Quién decidió estas cosas? Lo hicimos en equipo, lo hizo de manera individual y hay diferencias si lo hacemos en equipo, lo hacemos de manera individual. ¿Qué rutas vamos a seguir en un caso? Lo estamos abordando, ya lo operamos, no lo operamos, nos esperamos, le hacemos un cateterismo, lo metemos a cirugía. Estas decisiones en equipo son importantes y más en este tipo de pacientes de congénitos cardíacos, como ya mencionamos, es muy complejo, ¿no? Y el resultado de esta toma de decisiones o de esta no toma de decisiones, pues es obviamente el timing, el retraso en la atención específica para una situación de un paciente, conflicto, lo hemos visto, yo lo he visto, y conflicto entre dos diferentes opiniones o decisiones que sin duda afectan al paciente y afectan a la evolución del paciente. Una responsabilidad difusa, tomaron una decisión, alguien, y el resultado no fue el esperado, y de repente nadie asume la responsabilidad de esa toma de decisiones, ¿no? O no se verbaliza la decisión, y por lo tanto, cuando se tiene el resultado que no es el esperado, pues, ¿qué pasó? Eso es importantísimo entonces en el trabajo en equipo. Entonces, como dice el Chapulín ahí, entonces, ¿quién nos va a ayudar a mejorar nuestra toma de decisiones en equipo, ¿no? Pasemos entonces de tomar decisiones individuales a tomar decisiones de manera agrupada, ¿no? ¿Será la inteligencia artificial este mecanismo tecnológico, informático, que por sus características nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones? Como ya mencioné, el procesamiento de datos clínicos de manera simultánea de grandes volúmenes de información en tiempos minúsculos y con alta precisión. Lo tiene la inteligencia artificial. Le puedo llenar de datos, le puedo poner publicaciones e inmediatamente me puede hacer un análisis. Puede ser una detección temprana y precisa, también lo sabemos, detecta patrones sutiles, detecta en las imágenes pequeños cambios que a lo mejor el ojo del operador no logra ver, personaliza tratamientos en relación a estos modelos predictivos, ¿no? Sabe que si tiene A más B más C, el resultado puede ser X, sin embargo, si solo tiene A y B, el resultado puede ser Y, y entonces puede analizar mucho mejor estos patrones
con base a estos modelos que él puede ir creando, la inteligencia artificial puede ir creando, en fin, entre otras muchas de las características que tiene la inteligencia artificial. Y entonces, la que está oscura, este es el timeline de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial desde 1950, que se empezaba a tener estos conceptos en inteligencia artificial. Como mencioné, es una serie de capas que han ido mejorando la evolución desde el vulgar data, la información que está ahí inerte, y cómo se va llenando de estas estructuras logarítmicas, algoritmos, protocolos, diseño de aprendizaje y, como mencioné, lo último que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Va generando más datos de los que se le ofrecen, ¿no? Y en medicina, pues un poco es esto, desde la simple análisis de imágenes, ¿no? A ver, encuentras líneas A y B en la tele de tórax, qué predicción tiene, con qué edad, ¿no? La expansión a los hospitales, la validación multicéntrica, los modelos multimodales, que es lo que comentaba anteriormente, hasta hoy en día el point of care, que es este punto que, por ejemplo, en la anestesia, lo podríamos llegar a ver. Apenas tuve una plática con un experto en inteligencia artificial y dije, bueno, de lo que yo veo es la interfase, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir un cerebro que se alimente en tiempo real de mi electrocardiograma, de mi capnografía, de las presiones invasivas, en fin, de todos estos datos que en teoría sería yo, mi cerebro, pero la computadora tendría que analizar en tiempo real y con esta tendencia sobre cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Eso es lo que sigue, ¿no? Pero hoy en día estamos todavía muy lejos de esto porque falta esta interfase que pueda agrupar toda esta serie de datos, ¿no? Hasta hoy en día depende mucho la inteligencia artificial de los datos que el ser humano le proporcione, de la información. En anestesia, como ya mencionamos, hay una lista grande de aplicaciones que se pueden usar y que últimamente cada vez más sigue estando muy en papel, no en tiempo real, sino en predictores, ¿no? Este paper es del 23, ¿no? En todas las aplicaciones que se han utilizado la inteligencia artificial, obviamente en la predicción de factores de riesgo, que es como de lo que más podría impactar, ¿no? Pero hay otras áreas como la organización, la administración de quirófanos, de recursos, en fin, ¿no? Este ya es un poco más viejo, es del 2015, y ya se empezaba a hacer un análisis predictivo de la vía aérea difícil de adultos con relación a estas fotografías, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial dice, pues yo analizo lo que tú me das, si tú me pones estas fotografías, pues yo te las analizo y con base a estos algoritmos y a esta información yo te puedo decir si este tiene o no más probabilidades de tener vía aérea difícil, ¿no? Pero en comparación con el mismo análisis que podría ser un operador o varios operadores, es más eh, persistente, es más precisa el análisis que puede hacer la inteligencia artificial. También se traspoló ya este análisis de la variabilidad de las características faciales, tratando de predecir si va a tener o no el paciente complicaciones para el abordaje de la vía aérea, ¿no? Entonces, sí podría ser la inteligencia artificial quien nos ayude a tomar mejores decisiones ah, como equipo, que ese es el tema original. Promete ayudarnos, pero hay que entender algo muy claro, predice mejor, pero a final de cuentas el que decide es el operador, es el clínico, es el médico, ¿no? ¿Se acuerdan de que hace unos meses en este journal Juan Ibla de Boston presentó su análisis de datos en Boston de la mortalidad? Entonces descubrieron, con base en inteligencia artificial generativa ya, que los pacientes que se operaban el martes en la tarde tenían peor resultados o les iba peor. Entonces tomaron la decisión ya no la tomó la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le dio la conclusión, los resultados y la decisión la tomaron ellos. Dejamos de operar
los martes en la tarde, ¿no? ¿Mejoraron los resultados? Pues evidentemente, con base en un análisis y con base en una toma de decisiones. Entonces, aquí encontré esta publicación, un estudio que se basa en si el ChatGPT mejora la toma de decisiones de los equipos cardíacos. En este caso es de adultos, es de estenosis aórtica severa. Como antecedente pone que, pues sí, obviamente tomar decisiones es difícil y más entre diferentes clínicos o expertos, ¿no? Los cirujanos versus el hemodinamista, ¿no? En tiempo limitado y quizá no siempre la evaluación es tan completa, ¿no? Y en el sistema real, o sea, en el sistema de toma de decisiones, casi siempre hay fricciones. Entonces analizó 150 pacientes con estenosis aórtica, solo analizó 14 variables y esa es una de sus debilidades. La inteligencia artificial versus el hard team, ¿no? Tres decisiones, si a estos pacientes se les hacía TAVI o entraban a quirófano o tratamiento médico. ¿Cuál era la mejor decisión? Entonces, le preguntaron con base a estas 14 variables de 150 pacientes a estos tres grupos, ¿no? Inteligencia artificial y, perdón, estos dos grupos y el cardio team, ¿no? Los resultados, muy buena concordancia entre lo que decía la inteligencia artificial con lo que decían los expertos, 77% de una concordancia, pero solo para TAVI, ¿no? Todos, el 90% estaban de acuerdo, hay que hacerle TAVI a estos pacientes, ¿no? Sin embargo, había un poco más de discrepancia, o hubo un poco más de discrepancia cuando se opinaba acerca del quirófano, o sea, que era quirúrgico, o si solo se le daba manejo médico, ¿no? La conclusión es que la inteligencia artificial funciona mejor en decisiones más claras, más simples. Recordamos lo que hablamos hace rato, ¿no? Cuando hay certeza, ¿no? Cuando A más B, pues C. Entonces sí, es mucho más fácil también para la inteligencia artificial tomar estas decisiones, ¿no? Y empieza a ver un poco, se empieza a abrir la diferencia o la variabilidad cuando es más complejo, ¿no? De los errores del estudio, bueno, había 35 pacientes que estaban mal clasificados, pero no es error de la inteligencia artificial, es error del que le administra los datos. Descubrieron que había un sobreuso de TAVI en la población que analizaban. Eh, no analiza comorbilidades complejas o no analizó comorbilidades complejas y hay más fragilidad del contexto en tiempo real, ¿no? Las limitaciones también encontraron que solo analizó 14 variables, mientras que quizá el clínico podría haber analizado mucho más eh, elementos o variables que le llevaran a tomar otra decisión, ¿no? Entonces, depende entonces la inteligencia artificial del número de variables que uno le esté administrando, ¿no? No tenía contexto completo, solo le dieron 14 variables y analizó 14 variables sin el contexto o las comorbilidades de los pacientes, ¿no? No analiza resultados, solo apoya las decisiones, mejora la eficiencia, no reemplaza al clínico y lo tienen claro. Eh, la inteligencia artificial decide lo que le das. Tú le pones estos datos y eso te los da. O sea, es una buen análisis, ¿no? El artículo demuestra que la inteligencia artificial puede replicar las mismas decisiones que el equipo, o sea, quizás esté a nivel ya del equipo porque se alimentó de los datos que le da el equipo, ¿no? Y esto es algo bien importante, puede ser útil como una segunda opinión, ¿no? Aunque se vuelve más complejo y lo vamos a ver más adelante. No mejoró resultados reales, no redujo la mortalidad, no resuelve desacuerdos, y esto es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Sí va a venir a poner otros elementos sobre la mesa. En esta otra publicación de inteligencia artificial para toma de decisiones del equipo de cardio, muy parecido. Aquí fueron 128 pacientes reales, Rebas contra cateterismo igual, compararon las decisiones del Heart Team contra la inteligencia artificial. No era simulación, eran pacientes reales en tiempo real. Igualmente, muy parecido la toma de decisión de las Rebas, pero no así tanto para los pacientes con el cateterismo o los tratamientos médicos en los cuales refiere ahí que no hubo aciertos. Entonces, todavía sigue habiendo discrepancias.
no reconoce la inteligencia artificial cuando no intervenir, ¿no? Las limitaciones, no interpreta imágenes, al menos en ese caso no interpreta imágenes. Sabemos que sí puede interpretar imágenes, pero pues no se las dieron. No integra contexto completo nuevamente. Es importante que también podría en algún momento analizar el contexto completo. No entiende las comorbilidades y cómo influyen, o no entiende hasta ese momento las comorbilidades y cómo influyen sobre el resultado del paciente. Eh, Evidentemente solo ve datos, no ve pacientes, ¿no? La conclusión funciona en escenarios estructurados, y esto es algo que quiero que nos llevemos. Sí va a ayudarnos, pero en escenarios que están muy bien estructurados, muy bien planificados, estratificados. Falla en escenarios complejos en donde no tiene los datos completos, los datos no son fidedignos, hay una gran variabilidad. Ahí es donde puede no ser tan sólido sus respuestas, ¿no? Otro de inteligencia artificial en cirugía cardíaca, 103 estudios, es un estudio mucho más grande porque no son pacientes, son estudios, eh, y analizó cómo puede utilizarse pre, trans y postoperatoriamente, y que sí mejoraba en este análisis de todos estos estudios la predicción, la planeación y los resultados. Te va en favor, digamos 2-0, ¿no? Riesgos y predicción, mejor predicción que el clásico Euroscore y la europea de cirujanos cardiotorácicos, mejor predicción de mortalidad y mejor predicción de las complicaciones, cuando se le dieron los datos completos y pudo hacer análisis, ¿no? Sin embargo, concluyen muy bien, no reemplaza el juicio clínico ni la discusión multidisciplinaria. Es una opinión más, ¿no? Sirve muy bien para planeación quirúrgica con modelos 3D, simulación preoperatoria. Obviamente, si le damos los datos del paciente, puede hacernos predicciones de cómo le va a ir al paciente. O las imágenes están muy bien claro ya hoy en día. Y el monitoreo posoperatorio en relación a la cirugía y lo que le fueron haciendo. Está claro entonces que sí puede impactar la inteligencia artificial y su análisis en todo el proceso quirúrgico, ¿no? Mejora la toma de decisiones, la coordinación del equipo, la conciencia situacional. ¿Se acuerdan? Conciencia situacional es una de las habilidades no técnicas. No solo ayuda a decidir, sino ayuda a cómo decide el equipo. Nuevamente volvemos a hablar de cómo va a ayudar a la toma de decisiones grupal o multidisciplinaria, ¿no? Depende de los datos, falta de validación, sí se pueden crear sesgos en relación a que falten datos o qué tan verídicos son estos datos, y eso lo puede llevar a tener una integración más difícil, ¿no? Y empieza a plantear este otro tema que es la responsabilidad, ¿no? ¿Quién va a quedarse con la responsabilidad si se tomó la decisión basada en inteligencia artificial? Falta de transparencia, ¿realmente se tomó completa la decisión o por partes? Y en dónde estuvo el error, y este error es difícil de rastrear, ¿no? Solo funciona cuando los datos están muy bien sustentados, nuevamente cuando hay una estructura y cuando el equipo funciona. Y este lo puse en negritas porque sí, la tendencia de todo lo que estuve buscando en relación a la ayuda de la inteligencia artificial en la toma de decisiones del equipo es: no nos va a ayudar la inteligencia artificial si nuestro equipo sin inteligencia artificial no funciona de por sí. Y eso es algo que tenemos que llevarnos en cuenta. Este es mucho más específico de congénitos cardíacos e inteligencia artificial y la toma de decisiones futuras. Reconoce que sí, es una área muy complicada, congénitos cardíacos, por una gran variabilidad anatómica, gran variedad de pacientes, dificultad para predecir la evolución de los pacientes, y pues sabe que los modelos clásicos o tradicionales no han capturado la realidad clínica, o es difícil poder analizar con todas estas variabilidades, ¿no? En las aplicaciones reales, pues sí puede predecir las complicaciones, como ya vimos en la otra publicación, puede estratificar riesgos perfectamente, se puede llegar a ser más específico con los pacientes, o sea, la toma de decisiones o el manejo basado en cada individualidad de estos pacientes, ¿no? La inteligencia artificial permite pasar de medicina por grupos, como estándar, como todos los manejamos así,
a una medicina mucho, mucho más específica o individual de cada paciente. Eso puede ser una ventaja que nos puede ayudar, ¿no? Integra datos, como ya vimos, de imagen, modelos que predicen mortalidad, complicaciones, respuesta al tratamiento, análisis automático, detección de anomalías. Se analiza las resonancias o incluso los ultrasonidos o los ecos. En cirugía, como ya vimos, simulación preoperatoria y con eso puede ayudar a planear cómo le va a ir al paciente en relación a lo que se le puede hacer en cirugía, ¿no? Y de seguimiento, monitoreo remoto, pacientes que ya pasaron a la terapia y puede ir analizando cómo está evolucionando el paciente para detectar así algunas complicaciones que pueden llegar en las siguientes horas eh, en ese paciente, ¿no? Vuelve a decir igual, dependerá mucho de la calidad de los datos, de la integración del flujo clínico, o sea, que se le esté dando en orden y fidedignos los datos. Se corre el riesgo de tener una excesiva dependencia de la inteligencia artificial hasta dejar de hacer un análisis individual y o grupal en la toma de decisiones. Y esto es también una de las cosas que nos tendremos que llevar. Sí nos va a ayudar, pero no tendríamos que depender. Esta opinión o esta estructura que nos ayuda a analizar las cosas de una manera más organizada, podría ser, ¿no? Incluye problemas éticos, como ya vimos, y no hay una regulación tan clara todavía de qué papel va a ocupar la inteligencia artificial en esta toma de decisiones, ¿no? Tiene un enorme potencial, obviamente, en congénitos cardíacos, porque el problema es complejo, ¿no? Para nosotros ha sido complicado la toma de decisiones, más la toma de decisiones en equipo, los pacientes y su complejidad, pues sin duda puede llegar a ayudarnos, ¿no? Mientras más compleja es la enfermedad, más útil puede ayudarnos la inteligencia artificial, pero también más podríamos depender de cómo decide el equipo, ¿no? Las recomendaciones en esta otra publicación es de Boston, es prometedora, debe integrarse críticamente y con responsabilidad a los equipos de trabajo o a la toma de decisiones. No se debe de adoptar de manera automática. Sí, que llegue. Empecemos a tomar decisiones con base a la IA, definitivamente no, pero tampoco deberíamos de rechazarla. Es una opción, sin duda es una opción, y en algún momento tendríamos que usarlo, ¿no? El rol en las decisiones clínicas puede llegar a integrar datos complejos que el ser humano no le va a dar para poder analizarlos, sugerir diagnósticos, proponer opciones a los tratamientos, ¿no? Requerirá juicio clínico, que se le dé todo el contexto del paciente, las situaciones, la evolución, la tendencia. Decidir bien requiere más que solo los datos, ¿no? Entonces, sí, nos va a dar una opción, pero repito, el que tiene que seguir tomando las decisiones son los seres humanos. No siempre sabremos cuando esté equivocada, refiere a estas recomendaciones. Puede equivocarse la inteligencia artificial, ¿sí? Con base a los algoritmos que esté diseñado, pero también con base a los datos que le estemos administrando. Si le doy datos erróneos o complejos, eh, pues va a tener una gran probabilidad de que se equivoque, ¿no? No asumir que el médico puede supervisar fácilmente la IA, que eso es algo que también estuve analizando, leyendo. Refería mucho que el médico como que cuestiona mucho las opciones, la información que le arroja la inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, no tendría que ser tanto como un juicio o una crítica, sino tenía que ser como un modo de ayudarlo al análisis de los datos, ¿no? Una IA mal integrada puede aumentar el riesgo. Entonces, si yo no administro bien estos datos, si yo no le doy bien el contexto y además yo asumo que lo que la inteligencia artificial me está arrojando es verídico, pues voy a cometer más riesgos que beneficios, ¿no? Por eso dice que no se debe de integrar tan fácilmente a estos grupos de trabajo, ¿no? Es una herramienta poderosa, pero peligrosa sin estructura. Y entonces vuelve a hablar la palabra estructura, vuelve a hablar de la palabra equipos de trabajo bien estructurados antes del inicio de la inteligencia artificial, ¿no? Antes de apoyarse en la inteligencia artificial.
No es suficiente usar inteligencia artificial, hay que diseñar cómo se va a usar dentro del equipo. Y esta es quizá una de las mejores recomendaciones, ¿no? Y como dije en la primera diapositiva, no ha llegado del todo, estamos de acuerdo, pero ya está entre nosotros. Y entonces empieza a generarse una especie como de ansiedad sobre qué vamos a hacer cuando realmente sea indiscutible que tengamos que usar la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Estamos listos como equipos de trabajo, ¿no? Y entonces, como resumen y reflexión final, las decisiones clínicas no son neutras, eso ya lo tenemos que tener muy claro, están influenciadas por la experiencia, por el contexto que estamos viviendo en ese momento, por la presión, y tomamos decisiones fácilmente con sesgos cognitivos para no seguir cargando esa incertidumbre, y eso es un problema si no lo reconocemos, ¿no? Existen herramientas como protocolos, hoy hacemos protocolos, simulación, trabajo en equipo, reflexión metacognitiva, que eso es algo importante, el debriefing. ah, Obviamente podemos integrar el uso de la inteligencia artificial y sin duda la basada en la experiencia. Entonces esta me la encontré ahí en el Twitter, que ahora es X. La inteligencia artificial no va a reemplazarnos a los humanos, pero los humanos que usan inteligencia artificial sí va a reemplazar a los que no la usan. Y si lo traspolamos a equipos de trabajo, un equipo que esté bien estructurado, que esté bien integrado y que además integre en un futuro cercano inteligencia artificial, pues sí va a superar a estos grupos de trabajo, a este cardio team que ni está estructurado y mucho menos va a agregar la inteligencia artificial a su toma de decisiones, ¿no? En cardiopatías congénitas donde todo es complejo, la inteligencia artificial sin duda puede ser más útil que en otras áreas. Nos va a ayudar, evidentemente. También hace más evidente, pero incómodo, que si no decidimos bien como equipo, ninguna tecnología no lo va a corregir. Entonces aquí está un equipo de trabajo como deberían de ser los equipos llenos de todos estos individuos profesionales y en algún momento va a estar sentado, literalmente a lo mejor, una inteligencia artificial que pueda analizar estos datos, ¿no? Una frase al último que me gustaría que la analizáramos. La inteligencia artificial no va a corregir los equipos disfuncionales. De hecho, los va a exponer. Entonces, si no trabajamos bien, si no estructuramos nuestros equipos, pues una vez que llegue la inteligencia artificial, pues se va a demostrar que no hemos hecho un buen trabajo en equipo. ¿Qué podemos empezar haciendo? Y es algo que se propone, que se ha propuesto, que en este journal lo hemos platicado, es las bases de datos organizados. Pues cuando llegue la inteligencia artificial, pues nos va a pedir datos, nos va a pedir tendencias, nos va a pedir información. Tenemos ya la información bien estructurada. Está bien estructurado el equipo de trabajo, bien definido, quién hace qué funciones, quién tiene tal responsabilidad. Respeto las funciones y responsabilidades de la otra persona, del otro profesional. Tenemos implementado bien protocolos para tomar decisiones. Hacemos simulación sobre escenarios críticos y eso nos ayuda a aprender mucho más rápido. Inteligencia artificial no ha llegado. Ya tenemos definidos cuáles son los momentos críticos sobre los cuales vamos a hacer simulación. Entonces, no ha llegado la inteligencia artificial, pero ¿qué estamos haciendo antes de que llegue? Estamos trabajando sobre estas situaciones que nos han sido complejas o complicadas. Es una pregunta. Tenemos buenos checklists, hacemos debriefing o micro debriefing, termina un caso catastrófico, nos reunimos como equipo, tenemos estructura de cómo analizar estos casos o solo es una reunión catártica en el cual todo el mundo opina sin una estructura y además no se llega a conclusiones. Creo que esa es la última diapositiva. Espero que les haya generado un poco de eh, ideas y de opiniones que espero nos las compartan. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Híjole, pues es un gran tema. La verdad es que seguramente
todos vamos a tener varios puntos de vista y pues sí, como dices tú, me gustaría escucharlos, ver qué opinamos acerca de esto. Ya sé que siempre opino yo en lo que todos se animan. Fíjate que también buscando un poco acerca de cómo puede funcionar o cómo no puede. A ver, espérame, Anita Serrano, antes que nada. Anita, bienvenida, ya no faltes. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Buenas noches. Pues escapándome a algún rincón de la casa, no se escucha el ladrido del perro, el grito del niño, ya sabes, el traste cayéndose, etcétera. Pues por aquí estoy en un rincón. No, está muy Aquí pasa el padre. de los tamales también. Estaba yo Ándale, pensando también, que no pasara el de los también. tamales. No, calla, que aquí estuvo rudo todo lo de, ya saben, las plazas. Entonces, bueno, ahí ya luego platicamos de eso. Fíjate que me interesó mucho entrar a este tema porque ahora que estábamos en Hong Kong, los primeros talleres antes de que empezara el Congreso, fueron todos sobre inteligencia artificial, absolutamente todos. Entonces hubo una plática bien interesante del que es editor en jefe del Journal de Inteligencia, de Medicina basada en inteligencia, y que además es el actual jefe de inteligencia e innovación en el Raleigh Children's, el doctor Anthony Chang. Y él nos proponía, obviamente habló mucho de lo que ahorita ya el doctor Pasos habló, pero nos proponía que antes de utilizar la inteligencia artificial, primero tratáramos de entender el lenguaje de la inteligencia artificial. Incluso empezó la práctica diciéndonos que ChatGPT era lo peor que alguien podía utilizar de inteligencia artificial. Y te decía, ¿no? Entonces, si vas a empezar a hablar de inteligencia artificial, primero tienes que entender qué es un RAG, saber que el RAG es algo que utiliza, por ejemplo, el up-to-date, que es información en tiempo real que tiene fases de recuperación y generación para obtener la información. Y básicamente que entendieras que es un generative y un agentic. Si tú vas a utilizar un generative, como es el chat GPT, eso debe utilizarse solamente cuando tú quieres explicarle algo a un paciente. El famoso, le llaman Large Language Model, los LLMS, pero no debes utilizarlo como una guía para adquirir un conocimiento. Es decir, tú puedes agarrar y utilizar estos LLMS para decirle, oye, explícale a este paciente la historia de su cardiopatía en 4 enunciados, ¿no? Lo que hace ChatGPT. Pero realmente para la toma de decisiones como un grupo clínico, cardiovascular, etcétera, un grupo como el que ahorita acaban de comentar, lo indicado sería utilizar digital twins. Digital Twins, ellos lo proponen ya que es una herramienta de inteligencia que tiene ya la precisión exacta para el cuidado tanto agudo o crónico y que incluso comentan que va a obviar la investigación clínica. Entonces, pues bueno, nada más comentar un poquito sobre eso, ¿no? Que hay que ver si los grupos van a empezar a adquirir inteligencia artificial, tienen primero que definir cuál es el que mejor les conviene utilizar. Obviamente, ChatGPT no, ¿verdad? Y pues bueno, ahí está mi comentario en que todos los que vayan a usarlo estén en el mismo son y que hablen el mismo lenguaje sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, Anita. No sé si alguien más tenga algún comentario. Yo lo que te quería comentar es, al final creo que bueno, ya dieron ustedes la explicación como expertos, ¿no? Que esto es a final de cuentas una forma de analizar datos que se van metiendo pues gradualmente a la red y a final de cuentas nos habla acerca de estadística. Hay dos puntos que a mí me gustaría tocar. El primero es, nosotros tenemos las clasificaciones de riesgo quirúrgico, como es RACS, como es STAT, como es Aristóteles, etcétera, que nos habla a final de cuentas de varios factores que nos van a predecir la mortalidad de un paciente. Lo interesante sería el saber las diferencias que pueden tener entre ese mismo RAX o entre ese mismo STAT y que me van a hacer al menos poder tomar una decisión distinta para evitar que el paciente se muera, ¿no? No sé si me explico. A ver, tengo dos pacientes que tienen tetralogía de Fallot, ¿no? Que al final de cuentas es una misma patología y lo voy a clasificar en un RAX 2.
pero por ahí trató de anexar algunos otros factores, la edad del paciente, si tenía algún síndrome genético, etcétera, para predecir una mortalidad. Pero yo puedo tener estos mismos dos pacientes en escenarios distintos, ¿no? A lo mejor uno de ellos va a tener una disfunción ventricular derecha muy importante. A lo mejor ese mismo paciente, teniendo una anatomía similar, vive a una altura mayor y entonces satura de una manera distinta. Y esto, a final de cuentas, el RAC y el STAT y todo esto, pues no me va a dar, solo me va a decir que tiene el mismo riesgo de mortalidad. Pero qué interesante sería el poder tener estas herramientas en las cuales yo le digo, ok, tengo un falot que tiene estas características hemodinámicas distintas a la que puede tener ese mismo y ayúdame a definir cuál es la probabilidad no de mortalidad, sino de uso de ECMO, de toma de decisiones un poquito antes de, ¿no? Yo creo que eso sería como la principal o la situación más importante. El otro punto que a mí hoy me da un poco de temor es, a final de cuentas, todo esto está en función de las bases de datos de centros muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la base de datos de la STS, donde tenemos un montón de pacientes y podemos tener muchas patologías. Sin embargo, aquellas patologías de alta complejidad, como puede ser a lo mejor un Epstein neonatal o como puede ser un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, etcétera, a pesar de ser un centro de gran volumen, a final de cuentas estos casos siguen siendo pues contados y eso también puede ser un poquito de sesgo. ¿Por qué? Porque lo venías diciendo, ¿no? La inteligencia artificial me puede dar un general de la toma de decisiones o de cómo ir tomando estas decisiones. Sin embargo, ese pequeño particular de esas patologías complejas que no son tan comunes puede ser un tanto arriesgado, ¿no? No sé si me explico. María José Pagán, adelante. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues bien lo dices, ¿no? O sea, son base de datos y algo que dijo también Paso es muy cierto, es saber llenar esa base de datos, porque hemos visto en algunos programas que hemos hecho como práctica que equivocarnos en un dato hace que todo el equipo, el sistema, el programa pueda tener sesgos o identifica, por ejemplo, había datos que en algunos pacientes no teníamos como la edad exacta, ¿no? O el peso exacto y empiezas esta parte de intentar rellenar. Así, bueno, pues si tiene 6 años debe de pesar tanto. Eso la inteligencia artificial sí lo maneja como un error, porque a pesar de todo, esas pequeñas faltas de información en todos los pacientes hacen que tenga sesgos o que se equivoque. Entonces, la talacha más grande para tener estos puntos que tú dices, el que nos diga, ¿no? La diferencia entre un paciente igual al otro o que nos pueda mejorar el resultado de una cirugía, pues implica una base de datos muy grande y es una talacha importante. ¿Mm? Sí, sí, Majo. De hecho, en el artículo de las recomendaciones, pues viene un apartado, bueno, lo quise poner, sobre recomendaciones para los técnicos, o sea, los capturistas o los ingenieros en sistemas, que aquí se me olvidó decir otra cosa. ¿Será que tengamos que implementar una posición más en el cardioteam que sea este ingeniero en sistemas? ¿O será un médico capacitado en el uso, pero bien, o sea, un profesional médico con base y que se haya capacitado en el uso de inteligencia artificial y la captura de datos? Porque si hay estas acotaciones sobre que los datos fidedignos son muy importantes para el análisis. Y en cuestión de lo que dijo Charlie, de si tengo dos pacientes de Fallot y eso, hay que tener muy claro los objetivos. O sea, quizá el objetivo no es sobrevida de un paciente. Entonces, a veces pensamos, le voy a salvar la vida, voy a disminuir morbilidad. Estamos hablando solo de cómo analizamos la situación nada más. Y si no la analizamos como individuos de un equipo, cuando llegue la inteligencia artificial a darnos más ruido, a darnos otra opinión, pues va a ser mucho más complicado. ¿A quién le hago caso?
entre nosotros no nos ponemos de acuerdo y todavía llega una opinión de una inteligencia artificial, pues menos nos vamos a poner de acuerdo y como mencioné ahí, va a ser todavía más peligroso usarla sin esta estructura organizacional del equipo, que eso era lo que yo quería que más platicáramos, más que de la inteligencia artificial, del trabajo en equipo, ¿no? Sí, yo creo que como bien lo comentas, y justo es en ese punto, el darle estructura a la comunicación, ¿no? Que al final de cuentas pasa muy frecuentemente, ¿no? Cada quien ve desde su punto de vista o desde su perspectiva, desde su especialidad, una decisión y muchas veces la estructura, aunque sea acertada tu comentario o tu opinión, a final de cuentas, esa estructura que tú le estás dando no permite, a final de cuentas, la aceptación o no permite, a final de cuentas, el entendimiento o no permite muchas cosas que al final no, o sea, no se transmite, a final de cuentas, lo que tú quieres transmitir con el grupo, ¿no? Y creo que eso es el punto también medular en donde puede ayudar mucho esta estructura. Charlie, nomás, no sé, Adelante. me envió una foto ahí al chat, no sé si se ve en el chat de todos los que están aquí conectados. Aquí lo compartimos, Anita. Por ahí me preguntaron la. Ajá, ahí nada más la foto que mandé fue una captura rápido que hice de pantalla de esa plática que les comenté. Y ahí está el modelo de inteligencia artificial que ellos proponen que debe usarse, bueno, lo usan ya en todos los centros allá de inteligencia artificial que tienen en Estados Unidos y te explican por qué lo usan. Es específico para cardiopatías congénitas y te incluso ponen ejemplos, ¿no? Se usa en casos que tienes tú un Fontan con BSD y utilizan este modelo para predecir la respuesta hemodinámica que va a tener hacia cierta intervención o terapia. Buenísimo. Aquí dejamos la foto y de todos modos se queda ahí en el chat para quien Va. la quiera descargar. Muchas gracias, Anita. Muy bien. No sé si tengamos más preguntas, comentarios. Doctor Pasos, ¿con qué terminamos la plática de hoy? Pues muy bien, pues yo creo que la conclusión más acertada y sin ser muy reiterativos en el mismo tema es trabajar, empezar a trabajar, como puse ahí en la última diapositiva, la propuesta, eh, el empezar a registrar datos. No sé en qué siguió aquella propuesta de hace muchos años en este chat de la captura o el análisis de los datos, ¿no? Y tener cortes y saber cómo van y publicar esos cortes y comparar esos resultados con otros datos de otros lugares, ¿no? Eso sin duda tiene que ser ya parte cotidiana del actuar en el cardio team, ¿no? Buenísimo, Vicky. Pues sí, definitivamente siempre será, ¿no? Una de las principales carencias en nuestro país el registrar, el documentar los datos, porque a fin de cuentas es lo que nos va a dar, sobre todo la objetividad, ¿no? En todo, en los resultados de nuestros programas, en la toma de decisiones, etcétera. Pero bueno, eso, ya vas a tener que implementar ahí una plataforma de inteligencia artificial para que sea mucho más sencillo registrarlos. Facilítanos el proceso, Kike. Pues hay que buscar ahí, como dice Anita, estas estructuras. Hay que ser experto, o sea, no cualquiera podría opinar, bajé el chat GPT y le puse, y tú dice que hagas esto. Pues evidentemente no, ¿no? Hay que estructurarlo bien dentro de las funciones del equipo. De acuerdo. Bueno, les agradezco a todos el día de hoy estar aquí conectados. Esta plática se queda grabada y bueno, comentar que inicio de ciclo escolar en las residencias médicas, algunos egresados, algunos se integran. Bienvenidos a todos, éxito a los que se van. Y bueno, ya saben que en el infantil siempre hay egresados de cardiología, de cirugía, de anestesio. Si alguien dentro de los programas del país tiene alguna necesidad, no duden por favor en contactarnos y acá les damos muy buenas referencias. Buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos la siguiente.